El comité organizador del CUMI le da la bienvenida a esta ponencia de investigación. Agradecemos su participación y su asistencia. Para ello, el tema de hoy es investigación en población adulta mayor altoandina. Contamos con el doctor Fernando Rancer Colmenares, quien es médico geriatra, egresado en pre y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. Ha cursado maestría en docencia universitaria y en investigación epidemiológica. Es coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur Perú y es miembro del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres del Perú. Asimismo, es investigador RENACID. Doctor Fernando tiene la palabra para que pueda iniciar con la ponencia. Bravo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir pantalla un ratito ya. Sí, doctor, te le brindé. Un momento. Sí. Ya, ahora sí. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, se ve muy bien. Ya, ok. Muy buenas noches. Vamos a empezar con la presentación. Voy a hablar acerca de el proyecto Andes Frail, que es el proyecto sobre adultos mayores de población andina que he liderado desde ya hace bastantes años. Y vamos a conversar un poquito de cómo podemos trabajar juntos, incluso, porque este proyecto empezó desde sus inicios con un CUMIS, incluso. Así que ahí vamos a contarles algunas cosas interesantes, ¿ya? Entonces, los objetivos de esta presentación es describirles un poquito el proyecto Andes Frail, ¿ya? Y básicamente invitarlos a participar porque si bien el proyecto se detuvo en febrero de 2020 por COVID, eh, se está pensando en retomar. Ya incluso el doctor Diego Runaga ha empezado la nueva recolección de datos en Ayacucho el año pasado, así que ya estamos empezando a, a recolectar datos de nuevo para seguir ampliando la información del proyecto. Entonces, para entender un poquito por qué nuestro equipo de investigación decidió eh, investigar en adultos mayores de los Andes, vamos a hablar un poquito de las necesidades en lo que respecta a salud que hemos empezado a detectar en esta población en particular. Y las he resumido en 7 puntos. Entonces vamos a conversar un poquito de eso. Y luego vamos a hablar un poquito del proyecto y al final vamos a hablar de cómo podemos trabajar juntos y si alguno o alguna de ustedes está interesado en trabajar con nosotros, vamos a estar encantados de recibirlos y de coordinar recolecciones de datos futuros. Entonces, primero, la primera necesidad de salud que detectamos cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación fue que en poblaciones de los Andes, los adultos mayores no tenían atención especializada. Y con atención especializada no solamente me refiero a médicos especialistas, sino también a que fuera de alguna enfermera o médico general, no tenían otros profesionales de la salud que atiendan sus necesidades y que, como psicología, nutrición,
y que no tenían acceso a especialistas básicos, ¿no? Todos sabemos que un médico general, una médica general, está bastante capacitada en muchos casos para atender un parto o realizar una sutura o colocar una sonda Foley. Pero a veces sí necesitas de un ginecólogo o de una cirujana o de un urólogo para solucionar un problema. Y la distancia geográfica y el tiempo que hay entre el hogar de estas personas y los especialistas es muy lejano. Y les digo geografía y tiempo porque son dos unidades diferentes. Nos pasó en San Pedro de Chaná, en Huaraz, donde estábamos en un poblado donde veíamos el centro de salud cruzando una quebrada. Uno mira el mapa y ve el centro de salud a 250 metros. Pero como hay una quebrada en el medio, el tiempo de llegada a ese lugar son 2 días. Entonces, sí es importante no solamente preguntar a qué distancia está el centro de salud, sino cuánto tiempo te demoras en llegar. Porque si el acceso es trocha, pista o tienes que ir caminando, la cosa cambia. Y ahora que estamos haciendo el mismo estudio en la selva, también vemos que cuando tienes que ir por río, la cosa es diferente también, ¿no? Entonces, esta ausencia de atención especializada hace que las personas, ya que, ya que no tienen ese acceso a salud, tengan que manejar sus problemas de salud con medicina alternativa, que a veces funciona, pero a veces no. Y eso signifique discapacidad precoz, eh, que dejen de trabajar, producir, eh, y, y- y que se asocia a altas tasas de mortalidad también, lo cual se traduce también en la esperanza de vida, que es menor en muchas regiones de la sierra peruana, ¿no? Y no es solo un tema de geografía, porque si ustedes se ponen a pensar cuáles son otros lugares en el mundo que tienen también cerros con nieve, y uno ve los Apeninos, ve los Alpes, y en esos lugares la salud va bastante bien y son rurales, pero tienen centros de salud un poquito más decentes. Entonces, la geografía agreste y la ruralidad no debería ser sinónimo de falta de acceso de salud. El Estado, los gobiernos regionales o a quien le toque, debería garantizar que la salud llegue a todas las personas. En el caso de nuestro país, no solamente hay un déficit presupuestal y no hay una buena gobernanza para que lleguen los recursos, sino que también han habido problemas como terrorismo, narcotráfico, que ha golpeado mucho a estas poblaciones. Cuando uno le pregunta a estos adultos mayores cuáles han sido sus mayores problemas durante su vida, la gran mayoría te van a decir que son supervivientes del terrorismo, especialmente en zonas de la sierra del centro y sur. En el norte no tanto. Y de eso vamos a hablar un poquito después también, ¿no? Que es lamentablemente algo con lo que nuestra población andina ha tenido que lidiar bastante. Luego es la necesidad del manejo preventivo. Si bien no hay una atención especializada, el manejo preventivo también está venido a menos. El tema de vacunas, tamizaje de enfermedades, se hace.
pero cuando se hace el diagnóstico situacional, cuando se hace el diagnóstico precoz de estas enfermedades, se sabe cuántos adultos mayores hay obesos, con discapacidad, con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia, asmáticos, con artrosis, pero luego de ese tamizaje se detiene el árbol terapéutico, porque ya no podemos, luego de la metformina y del enalapril y del tratamiento básico que se puede dar en un centro de salud de baja complejidad o de atención primaria, ya los pacientes no pueden acceder a los siguientes pasos, porque la posibilidad de acceder a una derivación, a un nivel de atención más complejo, es muy difícil. Entonces, el manejo preventivo ya no es un manejo preventivo. Se queda solamente en la etapa de diagnóstico preventivo. El diagnóstico preventivo es bueno. El personal de los serumistas hace una buena chamba. Diagnostican. Pero ¿de qué te sirve el diagnóstico? El diagnóstico precoz, el tamizaje, detectar a todas las personas en riesgo, si no vas a poder actuar, si no vas a poder decir, este adulto mayor requiere un manejo paliativo para este cáncer que no puedo darle un manejo terapéutico. Este paciente requiere que lo mande a un instituto de enfermedades neoplásicas. O sea, si no puedo hacer ese tipo de derivaciones, ¿para qué sirve el manejo? ¿No? Entonces, el manejo preventivo no solamente es prevenir enfermedades, sino detectarlas precozmente y cuando las detecto, actuar. Y es ahí donde el manejo preventivo está mal, está incompleto. En geriatría, en el manejo de adulto mayor en el Perú, existe el VACAM, con V, Valoración Clínica del Adulto Mayor. Está un poco desfasada, por decirlo así. Hace muchos años no se renueva y utilizan escalas geriátricas que ya los geriatras no utilizamos. Entonces, debería ser renovada para poder detectar mejor las necesidades de los adultos. La otra necesidad que hemos detectado también es la ausencia prácticamente absoluta de los programas multicomponentes. ¿Y qué es un programa multicomponente? Los programas multicomponentes son la solución a los problemas de los adultos mayores. Los problemas de los adultos mayores usualmente son llamados síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son condiciones que son muy comunes en este grupo etario, ¿no? Los síndromes geriátricos más conocidos son el síndrome de fragilidad, la sarcopenia, las caídas, la polifarmacia, la dependencia funcional, el estreñimiento, el deterioro cognitivo, los trastornos del equilibrio, y así puedo seguir porque hay un montón, ¿ya? Estos programas multicomponentes lo que hacen es agarrar la valoración geriátrica integral, que lo que hace es tomar en consideración las cuatro esferas de evaluación del adulto mayor, que es la evaluación física, la primera, la evaluación funcional, que es la segunda, la evaluación social, que es la tercera, y la evaluación mental, que es la cuarta. Y con estas cuatro evaluaciones, tratar de manejar al paciente de una manera centrada en la persona. Entonces, por ejemplo, llega la señora Pepita con artrosis de rodillas, diabetes e hipertensión. Necesita terapia física para sus rodillas, necesita terapia física para bajar de peso y mejorar sus valores de glucosa y sus valores de presión alta. Necesita nutrición. Entonces, el programa multicomponente de la señora Pepita requiere endocrinología, geriatría, nutrición. Entonces, tenemos que crear un programa para la señora Pepita. Llega el señor José, que tiene hiperplasia benigna de próstata, caídas y consume alcohol.
Entonces necesitamos probablemente terapia física, psicología, nutrición, probablemente un urólogo. Entonces, cada paciente en un programa multicomponente recibe lo que el médico tratante, el médico geriatra, le recomienda, pero son programas en donde diferentes profesionales de la salud actúan. Y usualmente es terapia física, donde la terapia física se centra en actividad física, nutrición para mejorar el aporte de proteínas y psicología para mejorar la parte emocional y cognitiva. Entonces, todo el equipo multidisciplinario colabora en mejorar la salud de la persona, pero cada persona recibe un tratamiento diferencial. Esos son los programas multicomponentes. Y eso es lo que funciona para los adultos mayores. Si tú quieres agarrar un solo programa y que funcione para todos los viejitos de una comunidad, no funciona. Ya está demostrado. Si tú quieres un solo programa que funcione para todos, no funciona. Los adultos mayores no son como los jóvenes. Así como los niños no son como los adultos jóvenes, los adultos mayores no son como los jóvenes. Cada grupo etario tiene sus características. Entonces, hasta que no logremos que nuestro ministerio, que nuestro seguro social, que las Fuerzas Armadas comprendan que los programas multicomponentes son lo necesario para mejorar la salud en poblaciones adultas mayores, no vamos a mejorar. Y la presencia de estos programas a los lugares donde hemos ido son prácticamente nulos. Lo otro es la atención de salud mental. En ninguna de las localidades donde fui había un psicólogo o psicóloga como parte del centro de salud. Habían psicólogos por ahí, particulares, o psicólogos que iban como parte de campañas o cosas por el estilo, pero como parte del staff del centro no había. Entonces, vayamos al centro de la diapositiva. No hay programas de salud mental, porque el médico, por más que nosotros, ustedes van a ser médicos, médicas, y sabemos de salud mental, los psicólogos son los que nos ayudan a liderar estos programas. Comunitariamente, a nivel de atención primaria o a nivel especializado, los programas de salud mental deben ser liderados por médicos y psicólogos. Entonces, ¿qué cosa dejamos desatendidos? Dos síndromes geriátricos gigantes, las demencias y la depresión. Y la depresión viene acompañada con el estrés, la ansiedad, el estrés del cuidador y otros problemas de salud mental, ¿no? Entonces, la, la salud mental del adulto mayor es compleja. Y si hablamos de demencia, o sea, los trastornos neurocognitivos son una de las enfermedades con mayor carga en el mundo. Tienen muchos factores de riesgo. La hipertensión, la diabetes, los traumatismos encefalocraneanos, pero uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer es la pobre educación. Y los entornos rurales son de los lugares con más analfabetismo que hay en el país. Y la población que más analfabetismo tiene actualmente es la adulta mayor. Entonces, ustedes comprenderán por qué la frecuencia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias están altas. Sin embargo, uno ve las cifras y dice, ah, pero en la sierra peruana hay poca demencia. Y no es que haya poca, es que hay tan pocos programas de salud mental que no hay tamizajes, no hacen diagnóstico y no lo manejan. Entonces tienes un montón de adultos mayores con demencia, algunos de ellos trabajando todavía, solamente que no tienen tratamiento. Rápidamente se discapacitan, rápidamente están en casa postrados y fallecen.
siendo una carga económica para sus familias, que ni siquiera saben lo que les pasa a su pobre familia. Entonces, es muy triste, al menos en lugares con un poquito más de recursos, como, como en ciudades más grandes, al menos se llega a la etapa de diagnóstico, entonces ya sabes lo que le está pasando a tu familiar, ya sabes lo que viene, o al menos puedes prever algún tipo de tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, es bastante triste no tener un círculo de soporte de salud mental en estas zonas, ¿no? La otra necesidad también muy fuerte es la, el abandono que hay con respecto al manejo de violencia, abuso y maltrato, ¿no? En muchas localidades, no todas, hemos visto un consumo de alcohol alto, bajo consumo de drogas, pero alto consumo de alcohol. Hemos visto bastante negligencia para cuidar a los adultos mayores. Trabajan hasta edades bastante elevadas, ¿ya? Y cuando uno conversa con estos adultos mayores, como les comenté al inicio de la charla, muchos de ellos han sido sobrevivientes de conflictos armados, ya sea de terrorismo o de conflictos más pequeños con grupos de narcotraficantes, pero la sierra peruana ha sido un campo de guerra en los últimos 40, 50 años. Entonces, estas personas que tienen ahorita 80, 90 o 70 años, cuando tenían la edad de ustedes, o tal vez mi edad, que tengo 40, no la pasaron bien. Y esos traumas alteran mucho su salud mental actual, la desconfianza que tienen y todo. Entonces, eso debería ser, eso debería tener un programa especializado, ¿no? Considerando que el Perú ha sobrevivido a una etapa tan fea en nuestra historia como ha sido lo del terrorismo, las personas que han sobrevivido a él deberían estar en un programa específico para eso, pero no existe, ¿no? Y pese a que en algún momento lo sugerimos con los resultados del proyecto, no encontramos eco. Ya, y nos dio bastante pena porque es un grupo poblacional que requiere una atención especial, porque tienen estrés postraumático y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es algo específico de esta población y es una necesidad en salud que ellos tienen y no ha sido atendida, lamentablemente. Otra necesidad es la falta de apoyo social y comunitario, ¿no? La, el Estado tiene algunos programas sociales donde si los adultos mayores van y se vacunan, les dan 100 soles. Si van a 3 charlas en 6 meses de prevención de enfermedades, también les dan 100 soles. O sea, han tratado de hacer algunas, ¿ya? O sea, no voy a decir que el Estado no ha hecho nada, pero, por ejemplo, si una persona que vive con su esposo de 80 y tantos años se queda viudo, y quiere cobrar su dinero porque quedó viudo, tiene que hacer una cantidad de trámites y lo tiene que hacer en la capital del departamento. Y como se imaginarán, probablemente esta persona tiene un nivel de educación un poco bajo. Entonces, estos trámites les cuestan. Entonces, el apoyo social que reciben de estas personas por parte del Estado es bien bajo. Sin embargo, entre ellos se apoyan mucho y a veces tienen comuneros que los apoyan, ¿ya? Eh, A veces estos comuneros se pasan de vivos y les cobran una comisión por los trámites y les hacen la peruanada. No sé, yo he visto cosas terribles, o sea, en estos viajes. Pero en resumidas cuentas, el apoyo social y comunitario existe, pero es tan pobre a nivel del Estado en sí que los mismos pobladores tienen que ver la manera de apoyarse entre ellos.
¿no? Por ejemplo, cuando hay heladas y, por ejemplo, fallecen las ovejas solamente de unas personas, eh, o están en peligro de fallecer eh, por el frío, hacen se juntan para hacer eh, hábitats para el ganado, donde está la zona más fría, o sea, hacen actividades específicas para los que necesitan, pero siempre son en grupos de los mismos habitantes. O sea, no es que hay un apoyo social de emergencia, ¿no? Y eso es bastante triste porque casi todas los problemas climáticos, sociales, impactan en la salud finalmente. Y por último, la última necesidad que nosotros detectamos en los estudios de Andes fue que la atención de problemas de salud específicos era bastante pobre, ¿no? Si es que la persona iba a atenderse por un diagnóstico que no era prioridad de lo que el serumista o el médico de atención primaria usualmente ve, como por ejemplo, no sé, doctor, me duele el hombro, usualmente esos problemas quedan desatendidos, porque toda atención de salud que requiere una derivación a hospitales de mayor complejidad, usualmente queda desatendida por varios factores. El personal de salud, cuando son jóvenes y con ganas, a veces tratan de luchar contra el sistema, mandan interconsultas, tratan de derivar, pero cuando ven que los hospitales más grandes o los centros de salud más complejos demoran o rechazan las derivaciones, empiezan a rendirse y tratan de no hacer tanto papeleo. Porque derivar un paciente es trámite documentario complejo. Entonces, se ve que poco a poco los pacientes que requieren atención de problemas de salud específicos, que no son los generales, empiezan a no recibir atención para ellos, salvo que ellos mismos paguen su transporte y se vayan al hospital solos, lo cual no debería ocurrir. Uno debería ir a su posta, tener un problema de salud, el médico ahí debería decir, yo no puedo solucionar esto, toma esta interconsulta, vayas al hospital de allá y lo van a atender. Así debería funcionar, pero lamentablemente no funciona así, ¿ya? Las, la burocracia del sistema es bastante mal y el principal perjudicado es el paciente. Entonces, estas 7 necesidades se las he puesto no para que piensen que soy un rajón del sistema de salud ni nada, sino que todas ellas han nacido de un análisis profundo de más o menos 8 años de trabajo de campo. Y esos 8 años justo han coincidido con mis primeros años de geriatra, ¿no? O sea, mis años de más joven de geriatra. Entonces, tal vez estas 7 necesidades puedan servirles a ustedes para que se les prenda el foquito y decir, tal vez puedo solucionar esta necesidad planteando una pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, lo hago más a modo reflexivo que a modo de rajón. Ya no vayan a malinterpretar. Entonces, vamos a la parte central de la presentación. El proyecto Andes Frey. ¿Ya? El proyecto fue concebido después de hacer el proyecto de fragilidad en el Hospital Naval, donde trabajábamos el doctor Parodi y yo, que también es geriatra.
Ese estudio fue bastante grande y aprendimos lo que era el síndrome de fragilidad, que es un síndrome geriátrico importante, es el síndrome geriátrico más importante probablemente, que se caracteriza por la incapacidad que tienen algunos adultos mayores para recuperarse del estrés físico, ¿no? Es ese típico adulto mayor que entra caminando a una hospitalización por una neumonía y sale postrado y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con él? Y le echan la culpa al hospital. Ese típico adulto mayor que todavía camina, pero cuando está sentado en un sillón muy bajito, le cuesta mucho trabajo ponerse de pie. Ese es el adulto mayor frágil, que está en ese limbo entre que es independiente para hacer sus cosas y estar postrado. Es frágil, está a punto de quebrarse, pero todavía puede recuperarse. Y como todavía puede recuperarse, es un grupo poblacional que puede llegar hasta casi el 40% de adultos mayores de un país, en el cual uno tiene que intervenir. Porque el adulto mayor sano, prevención. En el adulto mayor postrado, hay que hacer un manejo conservador. Pero en el frágil, en el del medio, es en el cual hay que tener más cuidados, porque es el que más gastos le va a dar al sistema de salud, más gastos le va a dar a la familia y más riesgo tiene de perder su salud agudamente. Entonces, por eso es que dijimos en el hospital, vamos a hacer un estudio grande sobre esto. Aprendimos tanto que dijimos, vamos a replicarlo, pero en los Andes, porque segurito que en los Andes las personas son más frágiles todavía. Y nos dimos con algunas sorpresas. En esa época, el doctor Oscar Flores era mi alumno, el doctor Diego Runaga también, y participaron, más que nada Diego, como estudiante en este proyecto. Incluso la primera recolección de datos de este proyecto, los que más ayudaron fueron unos estudiantes que fueron un CUMIS de UPC y otras universidades. Así que este proyecto y CUMIS son bastante cercanos. Después han participado muchos estudiantes de San Martín, UPC y científica, básicamente. Y el proyecto ha crecido bastante, ¿no? Al momento hemos llegado a 12 comunidades del Perú, de los Andes peruanos, y hemos evaluado a 453 personas de 60 años o más. Y los criterios de exclusión del estudio eran tener demencia severa, dependencia funcional severa o que no firme el consentimiento informado. Estos son los departamentos a donde hemos ido. Hemos ido a Ancash, a Amazonas en el norte, a Huánuco, a Huancayo, a Ayacucho, a Puno, a Huancavelica y a la Sierra de Lima. En Ancash hemos ido a tres localidades. Atipayán fue la primera, ahí empezamos con los, con el estudio. Luego en Ancash también hemos ido a Yupa, a Macaxca y a San Pedro de Chaná. En Amazonas, en la sierra de Amazonas, fuimos a La Jalca y a Leimebamba. En Huánuco fuimos a Pampamarca. En Huancayo nos fuimos hasta Chacapampa. Bastante difícil fue el acceso ahí. En Ayacucho nos fuimos a Ayahuanco. También fue un viaje bastante accidentado. En Puno fuimos a Paucarcoya, donde me dio bastante soroche. En Huancavelica fuimos a Vilca, también un viaje bastante fuerte. Y en Lima fuimos a Viña,
que fue bastante más tranquilo, ¿no? Esas han sido las 12 comunidades que hemos ido. Tenemos planeado ir, bueno, este año hemos ido a Ayacucho también, todavía los datos no los hemos pasado, hemos ido a Tocosh, esa es la 13ª comunidad. Y tenemos planeado para el otro año ir o a Cusco o a Bancay, para 2026 a Cerro de Pasco, también para 2026 a la Sierra de San Martín o a la Sierra de la Libertad y Cajamarca, ¿no? Para tratar de completar todo el circuito. El objetivo del estudio era evaluar síndromes geriátricos en población altoandina. Ese básicamente era el estudio. Y evaluamos todo esto. Evaluamos de variables sociodemográficas, como por ejemplo edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, con quienes viven en casa, autorreporte de salud, cuántas veces se hospitalizó en el último año, cuántas veces fue emergencia en el último año, qué tipo de cocina tiene, etcétera, ¿no? También evaluamos variables antropométricas como circunferencia de pantorrilla, peso, talla para calcular el índice de masa corporal, circunferencia abdominal y algunas variables geriátricas como la velocidad de marcha, pruebas de equilibrio, número de caídas, escalas de evaluación sociofamiliar, escalas de para ver su independencia para actividades básicas de la vida diaria o instrumentales de la vida diaria, escalas para ver incontinencia urinaria, autorreporte de soporte social, depresión, deterioro cognitivo, y no sé si me estoy olvidando alguna por ahí. ¿Ya? Pero son bastantes variables las que hemos separado. Y acá tenemos algunas publicaciones, ¿no? La primera de todas ellas fue con David y Josué, que fueron dos estudiantes de UPC, donde cayó la primera sorpresa, ¿no? Nosotros pensamos que en la sierra íbamos a encontrar que la fragilidad era mayor que en la costa. Y nos dimos con la sorpresa que los valores de ese PPB, que es una variable para ver rendimiento físico, eran mejores en los pacientes de Ancash que en otros estudios de Estados Unidos. Así que nos pusimos a hipotetizar por qué el rendimiento físico sería mejor en poblaciones altoandinas en la costa. Y en modelos estadísticos empezamos a ver que los adultos mayores de la sierra trabajaban a nivel de ganadería y agricultura especialmente, en comercio también, hasta etapas muy avanzadas de edad. Incluso te decían, sí, doctor, yo estoy jubilado, me jubilé a los 65, pero yo sigo chambeando. Y trabajaban físicamente. Incluso yo me acuerdo hasta ahora de un señor, Abelardo, que me dijo, su casa, para yo evaluarle la velocidad de marcha, necesitábamos una superficie plana de 4 metros para poder medirle su velocidad de marcha. Y me dijo, doctor, ¿qué le parece si me mide la velocidad de marcha, pero en el lugar donde yo estoy tostando mi café? Ah, ya le dije, ¿dónde queda? Aquí arribita. La subida me demoró a mí 10 minutos y el señor la hizo en 3. Ya un adulto mayor me rebasó en velocidad. Y ahí me di cuenta, pues, que yo estaba en un estado físico paupérrimo, pero además los adultos mayores habían tenido mucho tiempo para adaptarse a la altitud y además trabajaban físicamente todos los días. Entonces, su fragilidad, más que física, era social. Físicamente andaban bien. El problema de ellos era que si les daba una neumonía o una apendicitis, se morían por acceso a la salud, no porque tenían un déficit de masa muscular o sarcopenia o fragilidad como le pasa a la gente de la costa o de ciudades grandes.
Entonces, solamente con las primeras evaluaciones aprendimos mucho de este estudio. Y es por eso que queremos seguir recolectando información, porque la información de 2013 en adelante se va a considerar la etapa post-COVID. ¿Qué ha pasado después de la vacunación post-COVID y de las infecciones post-COVID? Entonces va a ser muy interesante ver cómo ha cambiado la salud en 2023, 2024, 2025, 2026 en adelante. Ya estas publicaciones son de 2015, 2016 más o menos, ¿no? Esta es otra publicación relacionada con eh, equilibrio. Esta es otra publicación con el doctor Urunaga. Como ven, siempre hay bastantes estudiantes involucrados. Este, en la de abajo también podemos ver que también, además de ver temas de equilibrio, marcha y cosas por el estilo, también nos gusta ver bastante temas de salud mental. En esta publicación vimos depresión en pacientes con EPOC, ¿no? En este paper de arriba juntamos una base de datos con unos brasileños y juntamos la base de datos de los brasileños rurales con los peruanos rurales y vimos factores de riesgo de caídas. En este paper que publicamos en la revista de la, de la Organización Panamericana de la Salud, evaluamos temas de movilidad limitada y soporte social. Abajo vimos el tema de ceguera y consumo de tabaco, ¿no? Como vemos, la versatilidad de los datos es bastante alta, ¿no? También en el paper de arriba pueden ver cómo con una tesista de científica publicamos la comparación entre problemas sociales entre Limi Callao y los Andes. Y abajo hemos visto la asociación entre depresión y discapacidad en pacientes de los Andes, ¿no? Entonces, la cantidad de información que hay con respecto a variables es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué reflexiones finales podemos dar luego de esta presentación? Personalmente, con cada viaje de recolectar datos, no solamente conocí eh, personas eh, muy buenas en cada viaje, sino también conocí estudiantes que hasta ahora trabajan conmigo, ¿no? Creo que estos viajes han hecho que a mí me guste mucho trabajar con los estudiantes de pregrado, más que con los estudiantes de posgrado. A mí me gusta mucho trabajar en pregrado. Eh, Me gusta verlos crecer, me gusta verlos desarrollarse, me encanta ver sus logros, me gusta empujarlos a ser mejores, porque a mí en su momento me ayudaron. Entonces a mí me gusta ayudar también. Y por eso quiero poner a su disposición este proyecto para que si como sociedad de estudiantes o grupos quieren que los capacite para que ustedes recolecten datos, estoy abierto a hacerlo y darles los equipos para que vayan a medir todo lo que necesita el médico, ¿ok? Y el aprendizaje no solamente va a ir acompañado de la parte médica, sino de la parte de la interacción con la comunidad. Creo que sobra un poco decirlo, pero hay que ser muy respetuoso con las personas, con sus costumbres, eh, con lo poco que tengan, con lo mucho que nos puedan ofrecer. Hay que ser muy agradecidos, hay que ser muy cordiales, porque nos están abriendo las puertas de su casa y hay que eh, aprovechar esa oportunidad de interacción con ellos, porque no todo estudiante de medicina o no todo médico tiene la oportunidad de interactuar a ese nivel. A veces el estudiante de medicina
solamente se educa a nivel de hospital súper especializado y tiene una visión sesgada de lo que es la salud. Y tener esta oportunidad, estos espacios a nivel comunitario, te dan un baño de realidad para que si alguno de ustedes que están escuchándome ahorita tienen la oportunidad de ser un gestor de salud en algún momento, recuerden a estas personas que tienen más necesidades para que den los apoyos necesarios. ¿Ya? Y por último, en los viajes de recolección de datos no siempre voy yo, a veces no puedo estar yo, no puede estar alguno de los miembros del centro de investigación, pero siempre podemos estar en un contacto mayor para que en este tipo de espacios continuar la interacción entre los investigadores que tenemos un poquito más de experiencia con los estudiantes y dar espacios a tutorías un poco más cercanas para llegar a lo que es ser un mentor, ¿no? Alguien que no solamente te ayuda en tu carrera, en la parte académica o en la parte de investigación, sino que te oriente un poquito más en lo que respecta a cómo va a ir tu carrera profesional o en algunos aspectos personales para moldear lo que un estudiante de medicina tiene que hacer de manera integral, ¿no? Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Quedo atento a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan y reitero el agradecimiento por el espacio que me han dado. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer escucharlo. De igual forma, la ponencia ha sido muy interesante. Doctor, tengo una pregunta. ¿Nos puede comentar cómo aplicaron el estudio Andes-File en un CUMIS? ¿Qué estrategia tuvieron en cuenta? A ver, en verdad, de las 12 comunidades, creo que por lo menos, o sea, en las 12 hemos llevado estudiantes para que nos ayuden. ¿Ya? Si no me equivoco, al menos en la mitad, o por lo menos en 5, han, ha- han habido algún cumis involucrado, por lo menos en 5. No sabría decirte cuál. La que sí de todas maneras fue con un cumis fue Atipayán. Esa te la puedo asegurar, porque me acuerdo clarito. ¿Ya? Este, ¿Cómo fueron las estrategias? Usualmente al doctor Parodi o al doctor Urrunaga o al doctor Flores o a mí se nos acercaba algún estudiante de alguna sociedad científica, usualmente San Martín o UPC o científica, que eran las más cercanas porque yo trabajaba en el Hospital Naval. Entonces eran los internos que trabajaban, que iban ahí, pues, ¿no? Y me decían, doctor, nos hemos enterado que usted tiene un proyecto por aquí. Entonces lo que yo hacía era los invitaba al hospital o a la universidad, los capacitaba en cómo medir todo, les daba los equipos, el dinamómetro, los cronómetros, y si había fondos les daba dinero, si es que había, las tablets para que midan todo, y se iban y medían todo. A veces iba yo también, ¿no? O sea, yo he ido a Yupa, yo he ido a San Pedro de Chaná, yo he ido a un montón de sitios, pero a veces no he ido. En algunos casos ha ido el doctor Parodi, en algunos casos han ido los chicos solos, como el doctor Runaga, que era joven, ¿no? Pero digamos que más o menos esa ha sido la estrategia. O sea, usualmente los estudiantes me han contactado y gracias a ellos una de estas comunidades aparece en este mapa, porque sin ellos no aparecería. Por ejemplo, Vilca fue porque el serumista me conocía. Entonces el contacto lo hice con él y yo fui a medir las cosas con un grupo de gente, estudiantes, pero no era por un grupo. Entonces, cada vez que tengo un contacto, ya sea cumis, estudiantes, serumista o alguien, me voy para allá. Por ejemplo, en San Pedro de Chaná, una amiga mía empezó a trabajar ahí y fuimos. Entonces, las estrategias para llegar a cada uno de estos lugares han sido diversas, pero con los cumis ha sido más o menos así como te comento. Y lo podemos replicar, ¿no? O sea, si quieren, nos juntamos,
Les explico cómo medir y nos vamos. Si quieren los acompaño, si quieren se van solitos, como quieran. Muchas gracias, doctor. Nos hacen llegar otra pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué tema sería bueno investigar en población adulta mayor altoandina y que no ha sido abordada? Eh, que no haya sido abordada. Yo creo que algo que ha sido poco abordado a nivel salud es el tema de esto, lo del terrorismo, ¿no? Eso no ha sido muy bien abordado, ¿no? Lo otro es esto de las necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo agregaría en, en mis futuros cuestionarios a qué especialidades ha logrado acceder el adulto mayor, porque sé que son pocas. O sea, estas necesidades que he puesto aquí, podríamos convertirlas en preguntas, porque son las necesidades que tienen las personas, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Estas necesidades son las que hemos visto. Pero si alguno de ustedes, como hemos hecho en muchos CUMIS, vienen con alguna pregunta de investigación, por ejemplo, así como hay Andes Freire, hay Amazon Freire. Ya justo acabo de regresar de Iquitos para recolectar datos de Amazon Freire, ¿no? Ya estamos haciendo el mismo estudio, pero en la selva. Ya hemos ido ya a como a 9 comunidades de la selva. Eh, una persona nos dijo, doctor, yo los puedo acompañar, pero yo quisiera hacer un estudio de cardiología, quiero medirles la presión y buscar la diferencia entre un dinamómetro electrónico y esto. Digo, ya, ok, vas, le mides la presión a todo el mundo, pero nos ayudas con lo demás y perfecto. Y este estudiante de medicina, excelente, Fabián de ICA, nos acompañó y ahora es una de las personas más activas de nuestro grupo de investigación. O sea, es un excelente chico. Y lo conocimos porque se inscribió como voluntario para la primera recolección de datos de Amazon Frame, ¿no? Entonces, el doctor Parodi y yo, que somos líderes de estos proyectos, cuando vemos a algún estudiante que nos quiere ayudar y además nos propone algún tema, nosotros estamos felices de ampliar nuestro cuestionario para agregar esa pregunta que el estudiante quiere, con tal de que nos ayude. O sea, nosotros no vamos a decirle, no, tú vienes a hacer lo que yo quiera, jamás. O sea, nosotros siempre vamos a estar abiertos a que ustedes se sientan cómodos trabajando con nosotros, porque al final del estudio, esa pregunta que ustedes han sugerido va a ser la pregunta de investigación que ustedes van a liderar. O sea, ese paper es de ustedes, ¿me entienden? ¿No? Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que ustedes no solamente sean estudiantes, esclavos que van a trabajar y no. O sea, la idea es que ustedes al final sean co-investigadores de esto, ¿ya? Porque con todos mis estudiantes hacemos eso. No, si ustedes ven las publicaciones, en muchas de ellas yo no estoy de primer autor. Si el estudiante trabaja primero, él va como primer, ¿no? O sea, hay que darle el crédito al que trabaja más. Muchas gracias, doctor. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, pueden plantearlo. Vayan rellenando el pase de lista final. Doctor, estamos muy agradecidos por la ponencia que ha sido fructífera y agradecemos también su apoyo. De nada.